En esta época de despertar de conciencia podemos poner ciertos temas sobre la mesa. ¿Te atreves a poner a prueba tus creencias y abrir la mente a la información que te traemos en este episodio en el que hablamos de constelaciones familiares? Quédate para ver la vida con otros ojos. Los que dicen que a nosotras nadie nos entiende es porque no ha visto cómo somos entre nosotras. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos o no decimos, pero todas lo vivimos. Soy Ana María Villalba, Analistas, y creo que conocernos es el primer paso para entendernos. Y este es un espacio para eso, porque para nosotras, el podcast. Bienvenidos. Una de las cosas que yo más amo de haber nacido en esta época, en esta generación, es que podemos hablar de cosas que antes eran de hippies, de locos. Es que hemos cambiado mucho el triunfar por sanar, soltar, aprender, desaprender. Eso también tiene su punto en contra porque también se nos ha vuelto una presión. Entonces el tengo que sanar, tengo que aprender, pero de eso ya hablaremos después. Y realmente es sanar qué, sanar por qué, sanar para quién o sanar a quién. Y para eso tenemos hoy una invitada. Vuelvo y digo, yo sé que uno muchas veces dice que tiene un invitado muy especial, pero hoy tenemos una invitada que necesito darle paso ya, porque de verdad que su nombre, Gloria Cristina Restrepo, o sea, gloriosa, es lo que representa esta conversación. Ella es consteladora, que bueno, las constelaciones son una de las herramientas para todos estos nuevos propósitos de esta era y generación, y aquí la tenemos a ella, que es más que una consteladora. Gracias por la invitación y por esa presentación. Ay, Glory, ¿por dónde empezar? Pues tú me conoces. Hablemos de esta época, Ah, hablemos de esta era, de este despertar de conciencia. bueno, la humanidad viene despertando de a poquito porque veníamos como de unas épocas oscuras y oscuras porque estábamos muy pegados del hacer, muy pegados del aparentar, muy desconectados de nuestro verdadero sentido cuando encarnamos. Llevamos un tiempo en movimiento porque todavía no estamos donde debemos estar en cuanto a vibración y en cuanto a cambio de dimensional, pero hay ciertas almas que hemos encarnado, ¿cierto? Como para mostrarle a la humanidad que podemos vibrar de manera diferente. Y para poder vibrar de manera diferente, pues necesitamos sanar un montón de, yo les digo como cucarachas o basurita que uno trae, no solo de nuestra propia, ¿cierto? Como concepción desde este ser humano, sino del sistema familiar y de las creencias que realmente nos tienen como maniatados o muy limitados. Entonces esta nueva era nos está llevando más a encontrarnos con el ser, con ese cuerpo espiritual y a partir de ahí el hacer y no como era antes, que era el hacer y un poquito desconectados Del ser. del ser. Entonces, todas estas corrientes, y si quieren pues llamarlo así, nos están llevando a conectar realmente desde nuestra esencia o desde nuestro ser divino o nuestro ser universal, desde el uno o desde la conexión. Y digamos que esa corriente de las constelaciones, tú que eres consteladora, cuéntanos un poquito sobre eso. Nosotros pues avanzábamos en los procesos antes, cuando digo nosotros antes es como en otras corrientes que solo se concentraban como en el pensamiento o en ese hacer, desconocían que el impacto de las situaciones no resueltas en el sistema familiar era crucial para nosotros poder como sentir o vivir de manera diferente. ¿Cómo así? Las creencias y las frustraciones y lo que no habían podido resolver nuestros ancestros impactan muchísimo en nosotros. Entonces habían momentos en los que se sanaba o se intentaba sanar desde un solo momento, pero habían cositas que siempre quedaban pendientes, ¿cierto? ¿Cómo así? Ah, no, es que yo voy y yo sé que tengo que sanar mi relación con mi mamá porque mi mamá es controladora, es no sé cómo, y si yo quiero estudiar, no sé, quiero ser músico y en mi familia todos eran abogados, pues en mi casa no me dejan, ta, ta, ta. Pero sin considerar que la mamá tenía sus propias creencias que de manera inconsciente las cargo.
Eso es como el alma familiar, ¿cierto? Hay un alma propia, pero hay un alma familiar o un inconsciente familiar que contamina un montón. Cuando digo contamina es porque las creencias de ellos hacen que nosotros nos bloqueemos o no avancemos en lo que debemos avanzar. Cada alma viene con un propósito. Si bien elegimos ese sistema familiar para poder estar aquí en este plano, necesitamos ver ese sistema familiar de manera diferente para poder avanzar en nuestro propósito. Entonces, desde la pelea o desde el negar que soy hijo de esta persona o desde el no sentirme hijo, porque hay pues como mucho abandono, ¿cierto? Por parte del masculino, eh, no, no logramos considerar como el impacto tan grande que tenía esas frustraciones o esos dolores o esas creencias en nuestro ser. ¿Qué se hacen en las constelaciones? Hay como unos principios básicos que son los que consideramos en ellas. Eh, el fundador o el que se dio cuenta que todo esto pasaba, las denominaba los órdenes del amor. Y es el orden, ¿cierto? Todos ocupamos un lugar eh, que es absolutamente necesario ocupar. Eh, Hay quienes por juicio se sacan del sistema familiar, las personas a las que no, como que no consideramos que son buenas personas, que son los excluidos, y el dar y el recibir. Si esas cositas no están como organizadas en nosotros, pues ese desorden no permite que yo esté como en mi lugar del adulto. ¿Listo? Cuando yo no estoy en mi lugar del adulto, difícilmente puedo vivir mi vida de manera libre. A eso le llamamos como las cargas. Nosotros creemos que cargando las emociones o las situaciones de papá y mamá, pues, ¿cierto? Estamos haciendo lo correcto, pero resulta que cada cual se tiene que encargar de lo que corresponde, de lo que le corresponde en su plan del alma, en su propósito, en su evolución. Y cargar a los demás no le sirve a nadie. Como digo yo, nadie se muere con acudiente, ¿cierto? Por más que yo intente cargar las situaciones no resueltas de mi mamá o de mi papá, pues yo no me voy a ir a decir, ¿cierto? Pero eso es lo que solemos hacer. Y eso nos ata o no nos permite estar como libres de vivir lo que corresponde. En esta era del ser, que todas las almas vienen con esos propósitos grandes, en esta era del ser necesitamos estar libres de todas esas ataduras o de todos esos requerimientos que si bien son inconscientes. Esa era mi pregunta. Gracias. El Esa era mi despertar de pregunta. conciencia lo que nos está haciendo es hacer más consciente eso que nos hace ser lo que creemos que somos, pero que en realidad no somos. Esa era mi pregunta. ¿Qué tan conscientes o inconscientes son esas cargas? Son absolutamente inconscientes. ¿Tú has visto alguna vez una foto de un iceberg? Sí, claro. Tú sabes que lo que hay de hielito es nada Ujú. y lo que hay acá abajo es, así somos nosotros. O sea, lo que hay en la superficie es mínimo, mínimo, y creemos que es lo que somos y no. El inconsciente está lleno de las creencias de la sociedad, ¿cierto? Si tú eliges nacer mujer o hombre, de las creencias del género del que nazcas, de las creencias de la familia, del país o de la situación pues, socioeconómica en la que eliges nacer. ¿Cuál es el trabajo? Hacer consciente todo lo que está ahí y transformarlo. Básicamente, sanar es eso. Entonces, sanar es mirar con amor no solo a papá y a mamá, ¿cierto? Porque también he escuchado que dicen, hacemos constelaciones y dicen, sanando papá, sanando mamá, ¿cierto? No, es sanar ese sistema familiar, pero porque lo que tú estás haciendo es sanando tu femenino y tu masculino para poder estar en equilibrio, ¿cierto? Cuando tú ya haces consciente lo que te duele, la forma en la que percibes el mundo, la forma en la que percibes las relaciones, como así, desde la dependencia emocional, desde la manipulación o desde todos esos otros aspectos que están basados en lo que viene del sistema familiar, ¿cierto? Porque si tú tienes una mamá controladora, aquí no es que esto sea bueno o malo, Total. simplemente es.
¿listo? Porque si mi mamá es de esa manera es porque esa fue su construcción inconsciente o su construcción de la personalidad de su ser. No es que sea bueno o malo, simplemente que sus heridas hacen que ella sea controladora, ¿cierto? Si yo peleo con mi mamá porque es controladora y intento hacerlo de manera diferente, en realidad yo también soy una controladora parecida a mi mamá. En las constelaciones lo que decimos es que hay que reconciliar, ¿cierto? Soy más parecida a ti de lo que quisiera, pero lo soy. Y lo soy, ¿por qué? Porque yo soy parte de ti. Yo soy parte, el 50% de ti mamá y el 50% de ti papá. Así mi papá haya dejado en embarazo a mi mamá y se haya ido, así mi papá tenga otra familia, así mi mamá, ¿cierto? ¿Por qué? La unión de esas dos células hace que yo sea esta persona. La unión de esas dos células, y no solo de esas dos células, sino de esos dos sistemas familiares, hacen que yo sea las creencias del uno y las creencias del otro. Qué lindo eso del reconciliarnos, porque creo que muchas veces luchamos con cambiar. Si tú cambias desde la resistencia, pues eso persiste, ¿cierto? Se habla desde las constelaciones o desde la terapia es de la aceptación. O sea, tú no puedes cambiar el pasado, tú no puedes cambiar las decisiones o las acciones de otras personas, pero tú sí puedes poner paz frente a esas acciones, que eso es reconciliar. El pasado no se puede cambiar bajo ningún, o sea, no hay una máquina del tiempo, ¿listo? Tú solo te reconcilias con lo que hay ahí, lo aceptas, pero para poder hacerlo diferente. No es para resignarte con lo que hay ahí, sino para hacerlo diferente. Solo desde la reconciliación se logra, ¿listo? Porque si estamos hablando de perdón, que es de lo que hemos hablado hasta ahora, perdona papá, perdona mamá, va. El perdón nos habla como de una especie de superioridad, Mm, ¿cierto? yo soy mejor que tú y por eso te tengo que Yo perdonar. soy mejor que tú y tengo la facultad de perdonarte, ¿cierto? Y eso es asumir que la otra persona eh, hace las cosas con intención de dañarte, ¿cierto? Y muchas veces uno se da cuenta que esa intención de dañar no existe, existe en el que recibe el daño o el que cree que está dañado. Pero ninguna mamá ni ningún papá con sus acciones son con intención. Pues yo me levanto por la mañana a decir, voy a hacer que Ana sea la hija más infeliz del mundo, Ujú, ¿cierto? Sino que todos como papás lo que hacemos con los hijos es pues intentar que no pasen lo que yo pasé, así ujú. no sea la forma correcta, ¿cierto? Cuando hablamos de reconciliación, lo que estamos haciendo es, yo me reconcilio con esta historia que tengo, pero lo puedo hacer diferente con mi hijo. ¿Cómo así? Yo puedo ser la mamá que mi hijo necesita, no la mamá que no tuve, que es lo que suele pasar, ¿cierto? Porque yo digo, yo tuve una mamá que no estuvo pendiente de mí emocionalmente, o yo tuve una mamá que no sé, me sentía abandonada porque trabajaba un montón. Yo voy a ser una mamá más presente, solo porque la mamá no estuvo presente. Pero resulta que esa mamá más presente lo que es una mamá controladora, ¿cierto? Ujú. Que también es contraproducente con el niño. Y que ahí entra una palabra que yo sé que es muy importante en las constelaciones familiares, que son las lealtades. Háblanos un poquito de las lealtades y de los acuerdos y de las almas, que una de las cosas para mí más disruptivas de esta generación es que antes decíamos que éramos cuerpos con almas y hay una frase por ahí que es, vamos entendiendo que somos almas con cuerpos. Esto es demasiado disruptivo y hasta que tal vez no sientes algo que tú dices, uy, esta información cobra sentido, tal vez te siga pareciendo una cosa de locos, pero quiero que hablemos un poquito de esos acuerdos y esas lealtades de las almas. Nosotros somos espíritu. ¿Listo? Somos espíritu, ¿por qué? Porque somos parte de la fuente de Dios, de la conciencia universal, ¿vale? Eh, alguna vez estuvimos unidos todos a la fuente y piensen como si una partícula de esa fuente se desprendió y todo el tiempo tiene una sensación de estar desprendida, ¿cierto? De que falta algo.
para poder como volver a completarnos y apegarnos de la fuente, de Dios, como lo quieran llamar, para que no entremos como en polémicas, eh, venimos a tener esta experiencia humana. Entonces nosotros somos espíritu todo el tiempo. Es el espíritu que se llama alma cuando toma un cuerpo que está teniendo una experiencia humana. No es un humano que está teniendo una Experiencia. experiencia divina, sino el ser, que es ese cuerpo espiritual, que es el alma, el que trae el propósito, el destino, ¿cierto? Que no es eso que pensamos de lo fatal, sino que el destino realmente es el propósito, que si tú lo miras, el propósito es vivir, Mm, me encanta. ¿listo? No hay otro propósito. O sea, no hay nada que alcanzar, no hay una meta a la cual llegar, no hay un afán, sino que en el momento en el que tú disfrutas la vida, tú comienzas a tenerle el sentido y a encontrar tu propósito desde el lugar donde te encuentres. ¿Listo? Parte pues, de cumplir este propósito, pues nosotros elegimos el vehículo para estar acá, que es mamá y papá, porque por más tesa que sea mi mamá, por más buena mamá, por más, ninguna mamá tiene un hijo solo. O sea, siempre se necesita la célula masculina. ¿Listo? Cuando yo, cuando yo elijo a ese papá y a esa mamá, yo elijo los dolores de ese sistema familiar. Elijo las creencias de ambos sistemas familiares, porque las creencias de ellos son los que le dan el sentido a mi propósito. Por eso yo me debo reconciliar con ellos para poder dejar sus lealtades. ¿Por qué? Porque entonces uno encuentra que hay mujeres que no encuentran novio y están desesperadas por tener una relación de pareja y miran en el sistema familiar y entonces están las tías solteronas, está la mamá con una relación fallida con el papá, está la abuela que sufrió maltrato y está no sé qué, y la lealtad de ella es simplemente decir, no voy a tener pareja, ¿listo? Y es inconsciente, porque llegan a la cita diciendo, yo lo que más quiero es tener una relación de tal manera, pam, 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 porque entonces las manifestaciones nos dicen pídelo de tal y tal manera. Pero mi inconsciente familiar me está diciendo, los hombres son dañinos, no puedes tener un novio porque nos va a pasar esto, esto, esto y esto. Y realmente lo que maneja la vida hasta que tú no lo cortas es esa lealtad. Entonces encuentra uno lealtades con el dinero, ¿cierto? De abuelos que tenían mucho dinero y fueron en la quiebra y el abuelo murió en una depresión porque no fue capaz de sobreponerse a la quiebra económica. Y están estos nietos intentando tener sus propios negocios y quiebran, y quiebran, y quiebran. Y dicen, pero ¿por qué tanto esfuerzo y no soy capaz? Y es que, claro, hay una lealtad con la pérdida del dinero o con la tristeza que generó esa pérdida en el sistema familiar. Esas son las lealtades. Y mira que tú no te paras a decir, abuelo, ¿cierto? Yo voy a hacer esto para compensar tu pérdida. No. Y se encuentran situaciones de bisabuelos y tatarabuelos de personas que tú no conocías, ¿cierto? Situaciones a veces dolorosas que tú no conocías, pero que es lo que a ti no te permite avanzar. Lo que hacemos es mirar esa situación, eso que pasó, eso doloroso, eso que separó la familia o eso que hizo que el abuelo muriera triste o que la abuela muriera sola, abuelas que mueren en partos o mamás que mueren en partos, hacen que no se quieran tener hijos. Bueno, hay un montón de complicaciones con eso que en el momento en el que uno las mira, ¿cierto? Solo las mira y las abraza como parte de, tú puedes realmente tomar tus propias decisiones y que no sea una decisión desde el inconsciente, porque entonces uno muchas veces actúa es desde ese inconsciente no reparado. Hay una frase que para mí me hizo entender muchas cosas, que es, hay cosas que el inconsciente sana solo con hacerlas conscientes. Hay cosas que sanamos solo con verlas, con identificarlas, con reconocerlas. Definitivamente no te puedes reconciliar con algo que no reconoces. Y que ni siquiera viviste. Pero una de las frases más potentes que hay cuando se comienza toda esta reconciliación es Ujú. yo te veo y veo tu dolor y no quiero cargarlo.
lo dejo contigo, no quiero que esté en mi vida, no quiero que esté en mi presente. Y una vez uno libera eso, pues está listo para vivir su propio Su propia historia, destino, su propia total. historia. Gloria, ¿esto solo se puede detectar a través de constelaciones? ¿O yo puedo identificar en mi vida, desde mi consciente, las lealtades que yo tenga en mi Claro, sistema familiar? claro que lo puedes hacer. Eh, Vivir de manera consciente o vivir de manera meditativa, ¿cierto? Es hacer conscientes tus pensamientos, ¿cierto? En la medida en la que tú vas viviendo tu vida de manera consciente, pues tú sabes lo que ya no funciona contigo, ¿cierto? Tú puedes ir en la vida, no sé, sintiéndote poco merecedora, entonces Ujú. te llegan un montón de situaciones en las que tú eres la protagonista, ¿cierto? Porque tú eres la protagonista de tu vida, pero ese inconsciente de poco merecimiento que viene desde las mamás te va a estar hablando, ¿cierto? Entonces tú vas a decir, uy, ¿y yo por qué no me siento feliz con todo esto que me está llegando? ¿Yo por qué no siento que puedo tener este apartamento, o que puedo tener este carro, o que puedo, ¿cierto? Este cargo, Claro, sí. Ujú. Esta y pareja esta tantas veces pareja, también. claro, claro, y Mm. eso sabotea un montón las relaciones y sabotea un montón la vida. Pero en el momento en el que tú lo haces consciente, tú dices, yo necesito trabajar esto, ¿cierto? Y lo puedes hacer eh, tú contigo. Solo que a veces cuando esto está tan atrás, Ujú. no te queda fácil, ¿cierto? No te queda fácil porque siempre va a haber un ego que te está diciendo, reclámales, que te está diciendo, eh, mm, hazlo diferente o esto no tiene importancia. ¿Qué pasa cuando uno va a terapia? Que la otra persona te está haciendo o te está mostrando otra perspectiva, te está haciendo ver las cosas de manera diferente. Cuando tú ves las cosas de manera diferente, lo que tú haces es ampliar, Tu ampliar. espectro. Y cuando tú amplías, tú puedes ver de manera diferente. Cuando tú ves de manera diferente, lo puedes hacer de manera diferente. Que esa es la magia. Hay una frase también muy linda que es: cuando cambias la forma de ver las cosas que ves cambian de forma. Ya que mencionaste ahí al ego, ¿cuál es el papel del ego en este trabajo personal? El ego siempre va a estar, porque mientras estemos en este plano, necesitamos el ego, ¿cierto? Somos duales, como así. Nosotros somos espíritu Ujú. y cuando estamos en este plano somos este cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo emocional. Espiritual. Ujú. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 4 cuerpos, ¿cierto? El cuerpo espiritual es el que tiene como la guía. Los otros 3 cuerpos se forman en este plano, o sea, se forman cuando encarnamos, cuando cogemos este cuerpecito. Ujú. ¿Listo? El ego se acomoda en el cuerpo mental y en el cuerpo emocional. ¿Listo? Siempre lo necesitamos. El ego lo que hacemos es transformarlo a nuestro beneficio. De ahí la perspectiva, ¿cierto? Si mi cuerpo mental todo el tiempo me está haciendo ruido y no me permite avanzar, yo necesito domesticar mi cuerpo mental. ¿Por qué? Porque un pensamiento mueve una emoción y una emoción mueve una acción. Cuando yo tengo un cambio de perspectiva, lo que yo estoy haciendo es poniendo un pensamiento diferente, una emoción diferente y por ende una acción diferente. Y si yo actúo de manera diferente, pues mi futuro va a ser diferente. Y que creo que eso que hablabas ahorita de reconocer, reconciliar y abrazar, lo primero que tenemos que hacerlo también es con el ego, que somos nosotros mismos. Ese ego entorpece un montón porque me hace poner en lugares no tan chéveres ni tan buenos, ¿cierto? Sino que a veces entorpece un poquito. Y puede que esté confundido el ego con orgullo, o Ujú, ujú, ¿cierto? ujú. Sí. Si mi personalidad me entorpece en mi vida, necesito cambiarla. ¿Cómo así? Si yo vivo mi vida en dependencia emocional, ¿cierto? Estas son las personalidades y hace parte del ego. O vivo mi vida desde el control, o vivo mi vida desde el autocastigo, de la falta de merecimiento. Todo eso es ego. Yo necesito transformarlo. Yo necesito transformar el pensamiento para poder
tener una emoción diferente. Por eso hablamos de reconciliar. Qué lindo. Porque hasta que tú no reconcilies, o sea, no veas con humildad ese sistema familiar, tus propias equivocaciones o O la forma elecciones. en la que tú has vivido la vida hasta ahora, pues tú no avanzas, tú no vas más allá. Y a veces para eso es que necesita uno otra, otra ayuda o otra persona que te diga, puede que estas cositas de tu personalidad son las que no te permiten avanzar, ¿cierto? Si tú culpas todo el tiempo al otro de lo que te pasa, si no eres capaz de actuar, sí, todo eso hace parte de las personalidades o de esas heridas que traemos para poder cumplir el propósito. Heridas que papá y mamá detonan, o heridas que papá y mamá tocan para que yo pueda, ¿cierto? Hay una herida, una personalidad. Cuando esta personalidad me entorpece, pues yo necesito hacerlo de manera diferente. Y ahí es cuando uno dice, ¡ah! Necesito terapia. O, ¡ay! Necesito vivir de manera diferente porque ya no puedo seguir con este enojo, yo ya no puedo seguir con esta tristeza, yo ya no puedo seguir cargando a mi mamá, cargando a mi hermano, ¿cierto? Estando para todo el mundo, sabiendo que me siento sola. Un montón de síntomas que me están diciendo a mí que hay cosas que cambiar. Y ahí que hablas de esas heridas que nos tocan papá y mamá, quiero traer una frase que tú me enseñaste, algo que tú me enseñaste, pero no quiero dejar pasar algo que, a propósito que hablaste de la humildad, yo creo que al otro lado del ego está la humildad, y la humildad es el nivel máximo, máximo del amor, y es lo mínimo que todos necesitamos para reconocernos y reconciliarnos como seres humanos que estamos aprendiendo, que ahí está la compasión, que ahí está la empatía, y sin humildad es imposible, Sí. es Es imposible. imposible porque esos estados como de prepotencia o de tú eres el malo y yo soy el bueno, que es lo que nos habla del perdón, Ujú, que ¿cierto? Que hablamos al habíamos principio. dejado Ujú. ahorita. Eso de yo soy el bueno y tú eres el malo porque tú haces acciones malas, Y porque ¿cierto? tú me hiciste. Porque tú eres, no porque todos estamos en la misma sopa, o sea, Ujú. todos estamos en los mismos aprendizajes. Y por eso todos somos maestros y aprendices al mismo Así tiempo. es, así es. Así es. Uno necesita la humildad suficiente para poder abrir los ojos y ver el aprendizaje que hay, quitar el maestro del medio Ujú. y poder ver el aprendizaje que es lo que realmente necesitamos. Pero si yo todo el tiempo estoy culpando a la otra persona, pues yo no voy a venir acá y no me voy a dar cuenta qué es lo que yo estoy haciendo para que esto suceda o qué es lo que yo necesito para poder transformar. Que además eso es lo más cómodo, por eso tenemos que aprender a reconciliarnos con las incomodidades. Sí, porque si tú todo el tiempo tienes tu ojo afuera, tú no estás haciendo nada acá, ¿cierto? Todos somos dañinos. Sí, claro, todos en algún momento hemos hecho A mí me da daño. mucha risa porque me Sí. dicen, es que ella es tóxica o él es tóxico. Y yo, todos somos tóxicos porque de una u otra manera nos queremos salir con la nuestra. Eso es súper inconsciente del ser O humano, sea, nos pero queremos salir con la nuestra, total. ¿cierto? Pero es mucho más fácil decirle al otro que es el tóxico, ¿cierto? Porque no somos capaces de hacernos conscientes o de hacernos cargo de nosotros mismos y de lo que nos corresponde hacer en las relaciones. Porque venimos es a eso. Esa sí es la noticia de último Sí. minuto. Y eso es lo que estamos aprendiendo a hacer cuando hablas de domesticar el ego. Venimos es a Total. relacionarnos. O sea, nadie alcanza la ascensión en la mitad de un bosque. O sea, es muy fácil que tú te sientes en la mitad del bosque y meditar, ¿cierto? Pero apenas vas y almuerzas con tu Total, mamá y tu papá, ¡pah! Todo se va. ¿Listo? total. ¿Por qué? Porque venimos es a tener relaciones. Porque es solo a través del otro que yo. Es más, nacemos de dos personas. Sí. O sea, nosotros venimos es a relacionarnos y a relacionarnos desde el amor, que es como la fuente nos concibe, como un uno, no como una separación, sino como un uno. Todos los aprendizajes son a partir de las relaciones. Entonces, si tú ves a alguien en dependencia emocional, que la dependencia emocional es de la herida de abandono, ¿cierto? Atraes a alguien manipulador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este manipulador, no estoy diciendo que el manipulador sea consciente ni el dependiente sea consciente. El manipulador no se levanta por la mañana a decir, tengo esta víctima, ¿no? Sino que es la forma en la que él se protege, porque lo que hacemos con nuestra personalidad es protegernos del dolor, ¿cierto? Entonces, tú ves una relación
en la que se pelean, ¿cierto? Porque yo le doy todo y él me manipula y él es, pues, que estamos bien, ¿cierto? Porque él está sacando provecho de ella o de él, ¿cierto? En ese caso. ¿Qué pasa con este tipo de relaciones? Que venimos a trascender eso. Entonces, el dependiente tiene que darse cuenta que se está relacionando de forma dependiente, ¿cierto? Que cree que no puede vivir sin la otra persona, que realmente es capaz de vivir en soledad o en libertad, no para quedarse solo, sino para aprender a relacionarse de manera diferente. Y el manipulador, a darse cuenta que bajo la manipulación no está recibiendo el afecto que es, ¿cierto? Y que necesita dejar de ser manipulador. Eso es como lo hermoso de las relaciones en el momento en el que uno es consciente. ¿Qué tanto estoy entregando en esta relación y qué tanto estoy recibiendo? Y ahí entramos en el dar y el recibir. ¿Listo? Las relaciones todas, porque no, cuando uno habla de relaciones, uno cree que es solo la relación romántica. Sí, total. Y no, hay relaciones de hermanos, relaciones de, relaciones de hermanos, relaciones padres e hijos, relaciones de compañeros de trabajo, de Y también jefes, relación con el dinero, relación con el cuerpo, relación con con la la vida, alimentación. Total, conmigo, total. conmigo. Entonces todo es una relación, todo es una relación. Y si yo no, si yo solo me sé relacionar de forma enferma o en estas protecciones, pues voy a sufrir toda mi vida. Por eso es que, ay, pero yo no sé por qué atraigo el mismo tipo de Los hombre. patrones de los que tanto Yo hemos por qué hablado también. atraigo este mismo tipo de patrones o porque es, claro, porque tú no lo has hecho no lo has traído al consciente, no lo has hecho consciente. Y si tú no lo traes consciente, claro, se va a repetir. Y se está repitiendo de generaciones, de muchas generaciones atrás. Y que evitando el sufrimiento, sufrimos más y hacemos sufrir. En estos días me decía una amiga, ¿y yo por qué no me puedo saltar las partes malucas de la vida? Y yo, si no, no le encontrarías el sabor. Necesitamos un poquito de esa oscuridad para saber lo que es la luz, ¿cierto? Sí, es que sin oscuridad no hay luz. O sea, tú no apreciarías, ¿cierto? Como el brillo, la cosa. Todo hace parte de, y en la forma en la que tú amas, todo ese hace parte de, pues conectas realmente con la vida. Y ahí ya empezamos, volvemos a lo que habíamos empezado a hablar, que el propósito realmente es vivir. Entonces, si tú te quieres saltar las partes malucas, tú no estás creciendo, ¿cierto? No es vivir en sufrimiento, porque aquí yo no estoy hablando de vivir en el sufrimiento ni en la resignación, no. Observa qué partes malucas hay en tu vida y encuentra la forma, porque así como venimos con este plan del alma o con este plan maestro, venimos con una caja de herramientas suficiente para trascender todo lo que venimos a aprender. Por eso agradezco tanto haber nacido en esta era y en esta generación que podemos ver esas herramientas. Glory, me encanta cuando hablas de el propósito es vivir. Yo tengo una frase que dice que no se nos olvide que el verbo más importante que tenemos que hacer es vivir. Es el verbo más importante y el que más olvidamos. Pero este tema del propósito, siento que se nos ha vuelto una presión, pensar que tenemos que encontrar un propósito, que todos tenemos un gran propósito o que tenemos que vivir una vida con propósito. Tú no te alcanzas a imaginar todas las personas que llegan a la consulta diciéndome, es que yo no tengo propósito. Como que no tienes propósito, no. Yo es que el propósito no es ser ni la Madre Teresa de Calcuta, ni, no sé, ni tener en la fundación y salvar todos los... No, el propósito realmente es amar lo que haces y amar la vida y amar poder trascender cualquier situación, Es mucho ¿cierto? más fácil de lo que Es pensamos, muchísimo más 100%. fácil. Es muchísimo más fácil porque en la medida en la que tú te vas reconciliando con todo lo que no te permite estar consciente en tu vida, tú logras como disfrutar lo que hay ahí. Nosotros somos impermanentes. Si bien somos infinitos en nuestro ser espiritual, somos finitos en este cuerpo y no sabemos Mm, cuándo cuándo se acaba esta fiesta, cuándo se acaba este baile, cuándo se acaba esto que venimos a... Pero siempre tenemos la esperanza de que hay otro día, ¿cierto? Y como tenemos la esperanza de que hay otro día,
no saboreamos el día que tenemos. Total. Yo digo que la sabiduría no viene del saber, sino del sabor. Saborear, de verdad. Y también hay una frase por ahí, no me acuerdo literalmente cómo es, pero es como, realmente lo difícil es darse cuenta que es fácil. Así es. Vivir es más fácil de lo que pensamos, ¿cierto? Así hayan situaciones dolorosas, porque las hay, ¿cierto? Duelos, pérdidas, fracasos. eh, en la medida en la que tú logras trascender, y aquí volvemos otra vez a los pensamientos, logras trascender eso con muchísimo más amor, tú vives con mayor intensidad, que la intensidad ahora está como que la tienen a un ladito porque ser intenso es muy horrible o ser, ¿cierto? Pero realmente ser intenso es vivir las cosas como nos corresponde, ¿cierto? La práctica que yo más tengo en mi conexión y como en mi sentido de vida es, ay Dios, estoy Estoy viva, vivo. Dios, estoy viva, tengo un día más o tengo unas horas más, ¿cómo quiero sentirme? ¿Cómo quiero vivir? Entonces a mí me dicen, Glory, ¿tú cómo alcanzas la paz o cómo te ves tan feliz siempre? Y yo no estoy feliz todo el tiempo, pero yo sí pongo una intención de felicidad en mi vida desde que me levanto. Yo sí pongo una intención de cómo quiero dirigir mis emociones en el día, de a qué le quiero poner mi energía. Y a medida que yo voy poniendo esa intención, pues claro, mi vida se va desarrollando de manera diferente, ¿cierto? No es que no hayan problemas, no, pero yo sé de manera consciente a qué le quiero poner mi energía. Entonces, lo primero es, agradezco porque estoy viva, pero todo el día estoy en función de agradecer que estoy viva, Y de ¿cierto? recordar que estoy viva, que es que se nos No, olvida. O sea, claro, es el vivir y darse cuenta. sí, porque lo asumimos de por sí y no, de un momento a otro tú ya no estás acá. Entonces, tú ya no tienes posibilidades de decirle a las personas que las amas, porque tú crees que siempre va a haber una oportunidad de decirles que las amas. Y no, siempre va a haber otra oportunidad de abrazar. Y no, Y tan fácil que es no darse cuenta. Tan fácil que es caer en el piloto automático y tan fácil que es vivir muerto en vida. claro, y nos enfrascamos en unas peleas sin sentido con el otro, ¿cierto? Tú encuentras personas que llevan años sin hablarle a un hermano y ni siquiera se acuerdan. ¿Por qué? Sí. Y ni siquiera se han preguntado si todavía sienten eso que sentían hace años. Sí, y si ese es el mismo hermano, porque Sí. yo soy hoy una Gloria, pero mañana soy otra, ¿cierto? Y pasado mañana soy otra. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer de mi personalidad lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces, asumir que el otro sigue en lo mismo, lo que hace es separarnos y no tiene ningún Y sentido. también condenarme a mí a tener que seguir en lo mismo. Es la más grave de todas. Claro, porque pensar que me tengo que resignar a lo que vivo o a esto que siento o a lo que soy, estoy muerta en vida. Y eso aplica también para esas creencias y para esos sistemas y para esas herencias y para todas esas cosas familiares de creer que porque así fue, así tiene que ser. Y tú encuentras un montón de personas infelices en lo que hacen, infelices en sus relaciones de pareja, con un montón de sueños que creen que no pueden cumplir o con un montón de metas que no son de ellos, sino que son metas de otros, ¿cierto? Viviendo en modo zombie o en piloto automático, ¿cierto? En el momento en el que tú te conectas con el ser, tú logras transformar lo que, lo que vienes desde tu esencia, ¿cierto? Y a vivir. Y a eso que más le tememos en la transformación o en el cambio es lo que más nos hace crecer. O sea, nosotros a veces estamos en relaciones infelices y pensamos que si nos divorciamos o si nos separamos o si nos damos un tiempo, ¿cierto? Eh, le podemos hacer daño a la otra persona. Pero muchas veces esos movimientos lo que hacen es poner las cosas en el lugar correcto, ¿cierto? Si yo hablo de mi incomodidad, si yo conecto con lo que estoy viviendo, le puedo estar haciendo un favor también al otro. Ujú. Pero nosotros pensamos que no hay salvación y que de pronto necesitamos estar en ese lugar de tedio o en ese lugar de sin movernos, ¿cierto? Entonces evitamos conversaciones importantes. Pensamos que las relaciones se dan de manera espontánea y que, ¿cierto? Y que ese felices para siempre es porque sí y no sin hacer un trabajo,
¿cierto? Sin cuidarme y sin cuidar al otro, sin ser consciente de que me duele, pero también sin ser consciente de que le duele al otro. Y no construimos, no cuidamos, no nos comprometemos. Y vamos por ahí, ¿cierto? Muy, muy desconectados de esta verdadera esencia espiritual que nos hablas de ser uno o de conectar desde lo profundo, desde el amor. Y yo creo que las personas que llegaron hasta aquí en este capítulo definitivamente son personas o que están en su camino de despertar espiritual o que les está haciendo ruido o algo seguir dormido. Y creo que para esas personas, para uno, al espejo, en esas conversaciones con uno mismo, un abracito porque lo estamos haciendo bien, porque nos estamos atreviendo a cambiar el guión, a hablar de otros temas, a mirarnos con otros ojos, estamos siendo muy, muy, muy valientes y tenemos una misión muy importante. Yo lo he dicho que a mí el amor propio me trajo hasta donde estoy hoy, en este momento. Y me trajo a entender que con el amor propio no es suficiente, que como tú decías ahorita, venimos a relacionarnos y que en la medida en la que trabajamos más en nosotros y lo hacemos a través de los otros, construimos un mundo mejor. ¿Qué es lo que necesitamos? Un mundo más en el ayudarnos, Colectivo, sí. en el no competir, en nada de lucha de poderes. Em, el universo es lo suficientemente abundante para todos, ¿cierto? Entonces, en la medida en la que uno dice, le voy a hacer daño a otro para yo salirme con la mía, no tiene ningún sentido, ¿cierto? Porque hay para todos. Y que a veces, a pesar de que trabajemos en nosotros, a pesar de que avancemos en tantas cosas, esas vocecitas a veces de la envidia, de la comparación, siguen ahí, pero ya tenemos las herramientas para nosotros mismos domesticar esas Así voces. es. La envidia realmente es admiración. Si Mal tú logras, canalizada. claro, si tú Sí. logras ponerlo en admiración, tú dices, uy, lo que yo hago es admirar a esta persona. Y si yo la admiro es porque lo que esa persona tiene, yo lo tengo acá, porque si no, yo no lo vería. Entonces, yo lo tengo acá, pues yo lo puedo hacer, claro, porque tú solo ves lo que Lo tienes que acá. eres. Tú no ves lo que no eres o lo que no tienes. Total. Entonces, si tú logras admirar a esa otra persona, pues tú trabajas en lo que a ti te corresponde y no intentando a que la otra persona le vaya mal. Glory, gracias. Gracias. Yo digo que afortunadamente existen estos espacios en los que no necesariamente tenemos que llegar hasta una consulta, que claramente no la reemplazan, pero son terapia gratis. Este es uno de esos episodios para poner cada vez que uno sienta que necesita una curita en el corazón. Gracias por hacerlo. Gracias. Abrácense, mímense, sean muy conscientes de lo que piensan, muy conscientes de lo que sienten, de cómo están viviendo, de qué tan presentes están en su vida, de direccionar la energía, eso es fundamental. O sea, ser conscientes de a qué le estoy poniendo yo mi energía, a qué le estoy poniendo yo mi mirada. ¿Vale la pena? Si yo en 5 años me quiero ver como me veo hoy, esas preguntas son súper potentes porque si tú estás infeliz y tú dices en 5 años voy a estar igual de infeliz, ¿qué tengo que hacer para que esto cambie? Y buscar la forma de cambiar y de hacerlo. Abrácense mucho, mímense mucho, conecten con los demás. Así ustedes vean que esa persona no les va a aportar nada, mentiras. Todos somos dignos Mm. de ocupar el lugar que ocupamos en la encarnación o en la tierra. Cuando Y que la yo persona correcta o incorrecta no no existe. existe Todos son correctos nada. para el proceso. ¿Sabes Ujú. qué? De las cosas que aprendí a amar es precisamente eso. Y cada vez que llegan personas, yo digo, Dios mío, la humanidad con todos y sus dolores y con todas esas cosas desiguales y con todo eso, los humanos somos lo más, porque todas las vidas son absolutamente valiosas. Ujú. Y la capacidad que tenemos de resarcir el daño o de cambiar lo que hemos sido es infinita. Y que yo creo que si todos conociéramos a las personas de verdad, nadie nos caería mal, no juzgaríamos a nadie. Uno encuentra personas con pecados grandísimos y cuando tú miras toda la historia,
Dios mío, ahí hay un niño herido, ahí hay un niño abandonado, ahí hay una persona que no ha tenido posibilidades, que no tiene otras herramientas. Cuando ya tú conectas desde la compasión con el otro, casi que uno es incapaz de juzgar, ¿cierto? Hay Ujú. acciones y hay justicia divina y hay todo lo que tú quieras, pero cuando uno realmente conoce a la persona, es incapaz de juzgar y es incapaz de ir lanzando juicios como solemos hacer, ¿cierto? Ah, prostituta, perezoso, no sé, Ujú. ¿cierto? Las etiquetas. Pero cuando tú realmente vas profundo en ese ser humano y en sus dolores, serías incapaz de juzgar. Cero, cero. Porque no tiene uno, eh, no sé, no es el santo juez de la justicia divina como para andarlo haciendo. Gracias, Glory. Gracias a ustedes por regalarnos un ratico de su tiempo y por regalarse a ustedes la posibilidad de escuchar este capítulo. Por favor, déjennos en los comentarios qué les pareció, qué aprendieron y qué es eso que quisieran compartir.